Bien, continuamos entonces ahora con la segunda parte del estudio del diagnóstico de la lengua. Antes de abordar directamente y en concreto lo que corresponde al estudio de la lengua en esta segunda parte de esta clase, quiero hacer un repaso de la topografía de la lengua, porque es muy importante saber todas las áreas de la lengua y cómo los órganos están representados en ella. Una de las cosas que vamos a ver es las áreas donde están representados los órganos, por lo menos los principales órganos, pero también vamos a ver cómo está representado la actividad de los calderos. Sabemos que los calderos tienen una tremenda importancia en la dinámica energética y en el procesamiento y las transformaciones de las energías, y que le dan cobertura a todos los sistemas, por ejemplo el sistema genitourinario, el sistema digestivo, el sistema cardiorrespiratorio, están representados por las calderas o los calderos inferior, medio y superior. Entonces ahora vamos a ver en esta imagen, en este cuadro, una lengua dividida en tres zonas, dividida de alguna manera en tres zonas muy equitativas entre sí, en el cual está representada la actividad de los calderos, en nuestro caso la actividad del triple recalentador. Para poderlo ver, o sea, para poderlo mostrar, vamos a mostrar la franja que está indicando la franja en la línea, la parte media de la lengua, donde está el calentador medio. A partir, vemos la lengua en la parte media, toda esa parte media corresponde al calentador medio. La parte, desde la zona de la parte media, del área media hacia la punta, es la zona que corresponde al calentador OTR superior, y la zona o área que va desde el caldero medio hacia atrás o hacia la raíz de la lengua está representado el caldero inferior. Sabemos la tremenda importancia que tiene el estudio de la actividad del triple recalentador a través de los calderos, que fundamentalmente y principalmente son tres. El calentador medio, que está relacionado al proceso, al sistema digestivo, al metabolismo de los alimentos, a la digestión. También está representando el estómago, que es la entraña donde se comienzan a transformar y elaborar dos grandes energías que sirven para la existencia del ser humano, que son la energía nutricia y la energía defensiva, a partir del estómago en el caldero medio. Luego tenemos el calentador inferior, que está más bien relacionado a toda la esfera de los riñones, la esfera genitourinaria, y el calentador superior, que fundamentalmente está representado por la actividad de las transformaciones originadas por las energías del pulmón y del corazón. Ahora vamos a pasar a ver algunas zonas, o las zonas principales de la lengua, para establecer dónde están los órganos que vamos a tener en cuenta para observar cualquier variable que haya en cualquiera de estas áreas. En la punta en toda la punta se encuentra la zona del corazón, pero además de la zona del corazón, en la punta se revela el psiquismo, se revela las emociones y el estado psicoanímico o psíquico del individuo. Por otra parte, tenemos que en los lados de la lengua, todo el borde de los lados de la lengua, hasta antes de la punta, está reflejado la actividad del hígado, pero asimismo, en esa misma zona, en las mujeres está representado y se refleja la actividad y el estado del útero. Aquí vemos en esta imagen dos órganos para poderlos ver en el contexto juntos. En los bordes está representado el hígado y en la punta está representado el corazón. Cualquier variable que ocurra ahí en relación a la forma, al color, a la saburra, está en relación a esos órganos donde están indicadas estas áreas. En el centro de la lengua, como está indicado en la imagen, en rojo, en ese centro de la lengua se encuentra la actividad del estómago. El estómago en sí mismo tiene una gran importancia en ver el estado de la lengua, porque ahí se refleja prácticamente de una manera muy contundente el estado de esta entraña llamada estómago. Por otra parte, a los lados y en la misma franja media del estómago, en los bordes, en la misma línea media donde está el estómago, se encuentra en resumen la actividad ya complementada con el vasopáncreas y el estómago, o sea, TR medio o el calentador medio.
En la parte de la punta hacia atrás, un poco más hacia atrás y antes de la zona media donde está el estómago y el vaso, se encuentra el pulmón, toda esa zona. Y en los bordes de esa zona, a esa altura de esa zona, también se puede ver el estado de las mamas en el caso de las mujeres. Eso es el resumen, en todo caso el repaso que tenemos que tener en cuenta, porque ahora vamos a entrar a algunos detalles con respecto a la lengua y vamos a ver ya cosas muy puntuales y va a ser de mucha importancia tener ya en cuenta las áreas de la lengua, no solo ya la totalidad de la lengua, sino las áreas donde se están dando estos cambios y estas variables. ¿Bien? Entonces, hemos terminado aquí este repaso y vamos a comenzar a ver la clase correspondiente, que es de la lengua, en este caso, su segunda parte. Vamos a continuar con la segunda parte del diagnóstico de la lengua. Esta vez ya vamos a entrar a algunos detalles con respecto a la lengua, sobre todo precisar la diferencia que hay entre el calor y el fuego, y algunos detalles como los puntos rojos, las manchas y algunos detalles de la sonora. Vamos a comenzar por ver algunos aspectos con respecto a la diferencia entre lo que es calor y fuego cuando se refleja en la lengua. Calor, re, como lo dice la diapositiva en chino, dice: el fuego tiene la misma naturaleza del calor, pero más intenso. Sensación pronunciada de calor. O sea, cuando vean ustedes que hay presencia de calor en alguna parte del organismo, es muy probable que esta, de no resolverse, evolucione a fuego, con lo cual ya la cosa es más intensa, es más grave. Una de las características sintomatológicas que vamos a ver con respecto a la presencia de calor en alguna parte del organismo es los siguientes síntomas o signos. Sed intensa, la persona tiene mucha sed. Las heces aparecen secas, la orina oscura, la lengua también aparece seca a la hora de sacarla. Puede afectar inclusive el equilibrio de la mente, produciendo agitación, inquietud e insomnio. Hay muchos insomnios que tienen estas características cuando en la persona hay presencia de calor. En todo caso, la distinción entre el calor y fuego derivan del patrón Yang-Ming. 1. El calor corresponde al estómago. O sea, cuando hay presencia de calor, generalmente es de procedencia a nivel de estómago. Y su manifestación principal son dolor abdominal, heces secas y estreñimiento. O sea, para plantearse un poco más claramente esto, estamos viendo diferencia entre el calor y fuego cuando hay esos síndromes en el paciente. El calor se manifiesta, lo repito, sed intensa, heces secas, orina escasa, lengua seca, tiene afectación mental, hay inquietud, hay agitación, hay insomnio, y en todo caso la diferencia entre calor y fuego derivan del patrón del Yang-Ming como canal unitario. En este caso el calor, 1, corresponde al calor de estómago, y 2, sus manifestaciones principales son el dolor abdominal que suele aparecer, las heces secas y el estreñimiento. Calor y fuego. El Yang-Ming, que es el canal unitario, como ustedes saben, se utiliza para describir la diferencia entre ambos elementos, el calor y el fuego. Ejemplo: si se tiene calor en el estómago, puede presentar lengua roja, mucha sed y dolor en el epigastrio. O sea, tengan bien claro, cuando hay calor en el estómago, la sintomatología puede ser la siguiente. Se presenta en principio la lengua roja. Esa es una señal de que hay calor. En principio, una lengua roja es la presencia de calor. El paciente tiene mucha sed y tiene dolor en el epigastrio. Eso es en cuanto al calor. Si hay fuego, y no calor en el estómago, sino más bien fuego, o sea, un avance más, una evolución del calor hacia el fuego,
El rojo de la lengua es profundo, con espesor de capa seca y oscura, y secas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Vean ustedes. En el primer caso, en el calor, procedente del calor de estómago, la lengua es roja y no aparece o aparece muy poca saburra. En el caso de fuego, la lengua es roja también, pero es un rojo profundo, con espesor de capa seca, o sea, hay saburra, pero es espesa, es gruesa y es seca. La capa, la saburra que hay en la lengua, y las heces también aparecen secas. Entonces tenemos la diferencia entre calor en el estómago o fuego en el estómago, ¿no? El primero es lengua roja, sin saburra o muy poca saburra, y el segundo, cuando escalado a fuego, la lengua es roja, más intensa, más profunda, pero hay saburra espesa y seca. Los 4 niveles, o sea, el calor y el fuego se mueven en 4 niveles, 2 niveles de calor, uno más interno y otro más hacia arriba, y igualmente de fuego, dos o 3 niveles. Bien, el calor es expulsado hacia afuera, hacia la superficie con hierbas frías. Aquí Machocha, porque este es un material del doctor Giovanni Machocha, aquí Machocha él utiliza bastante la fitoterapia, las plantas para trabajar, o sea, no solamente la acupuntura, de la manera que cuando yo tengo una lengua roja, que hay presencia de calor, o una lengua roja, que hay presencia de fuego, puedo hacer una intervención para aliviar, purificar, atenuar el calor o el fuego con acupuntura, por ejemplo, pero no solamente con acupuntura, yo lo puedo hacer tener el mismo resultado y probablemente mejor hacerlo con hierbas. Por lo tanto, cuando tenemos presencia de calor, en los niveles de calor, se provoca la expulsión del calor hacia la superficie mediante la ingesta de hierbas cuya cualidad de energía sea fría. O sea, todas las hierbas cuya cualidad sean hierbas frías, o sea que produzcan frío en el interior, van a ser convenientes para que se tome en un proceso o un síndrome de calor, para que este calor sea expulsado hacia la superficie y hacia afuera. En el caso del fuego es distinto. En el caso del fuego se tiene no que sacar hacia la superficie del calor ni hacia afuera, sino que tiene que ser drenadas hacia abajo y ser expulsadas a través de los intestinos. Vean ustedes la diferencia que hay en este caso. El paciente presenta lengua roja, que hay presencia de calor en el estómago. El tratamiento, ya sea mediante hierbas o ya sea mediante acupuntura, consiste en expulsar hacia la superficie y hacia afuera el calor que hay en el estómago. Cuando se trata de fuego, que es un proceso más intenso que el calor, ya necesito más bien drenar el fuego hacia abajo, hacia los intestinos, para que sea expulsado el fuego. Entonces, el síndrome de calor, como vemos en esta diapositiva que dice expulsando el calor, ahora vamos a ver cómo hacemos para expulsar el calor. El síndrome de calor en el estómago es tratado con hierbas frías picantes, y ya no da otras características, porque el calor es todavía lo suficientemente superficial para ser expulsado hacia el exterior con hierbas picantes. O sea, en otras palabras, hay calor, pero hay calores y calores. Puede ser un calor todavía en sus inicios, puede ser un calor que ya ha evolucionado, puede ser ya un calor muy intenso. Cuando el calor no es muy intenso, es tratado con hierbas frías, picantes, porque el calor es todavía suficientemente superficial. Porque si quisiera expulsarlo hacia el exterior, ya tendría que trabajar no solamente hierbas frías, sino sobre todo hierbas picantes. Quiero que quede bien este concepto. Ante una presencia de calor en el estómago que se ve reflejado en la lengua, como ya lo hemos visto, lengua roja, generalmente sin saburra, heces secas y mucha sed, tiene el paciente, entonces yo voy a provocar, en principio, aliviar ese calor mediante hierbas frías picantes, cualidad frío y sabor picante. Porque cuando el calor ha evolucionado, ha ido un poco más allá, ya más bien lo que tengo que hacer es expulsarlas hacia el exterior con hierbas picantes. O sea, ya las hierbas picantes dispersan, entonces liberan hacia afuera, hacia la superficie, el calor interno que tiene el estómago.
En el síndrome de fuego, en cambio, del estómago, es tratado por las hierbas frías y amargas. O sea, que aquí estamos dando inclusive un alcance de tratamiento del síndrome de calor o fuego a nivel de estómago, que en principio son unos síndromes, además de ser ciertamente un poco comunes, también síndromes bastante peligrosos porque dan paso a una serie de trastornos posteriores, por lo tanto hay que tomar muy bien en cuenta. Cuando tengamos un síndrome de fuego a nivel de estómago, y se trata ya no con hierbas frías y picantes, sino hierbas frías y amargas, que drenen, porque con las frías y amargas van a drenar el fuego, moviendo hacia abajo. El fuego hay que enviarlo hacia abajo, estimular el movimiento intestinal. En este calor, como el calor está demasiado profundo en el interior para ser expulsado por las hierbas picantes. Esto quiere decir que el calor ha mutado a fuego y ya no conviene, o sea, más que no convenga, ya no se puede, ya no es posible liberar ese calor hacia arriba, hacia la superficie, sino hay que drenarlas hacia abajo, hacia los intestinos para ser expulsadas, y eso se expulsa con hierbas. Se puede comenzar con hierbas frías amargas que drenen el fuego, moviéndolos hacia los intestinos, y luego también podemos utilizar las hierbas picantes para expulsarlas hacia el exterior, pero es por esa misma vía. Ahora vamos a ver algunas lenguas relacionadas al calor. Espero que el color, tanto de la diapositiva, se darse cuenta de todas maneras, los píxeles, las calidades de color, las impresiones que puedan tener diapositivas pueden presentarnos algún problema, dificultad del color, pero creo que se puede notar explicando la diferencia de los signos de calor, como calor, y si este evoluciona al fuego. La lengua del lado izquierdo, hacia afuera, es una lengua que revela presencia de calor. Es una lengua roja con capa. O sea, la lengua como tal, si ustedes la miran bien, es roja con una ligera capa, o sea, una ligera saburra. En el caso del fuego, el rojo es más profundo, ya casi, o sea, un poquito más oscurecido, si se quiere. La lengua, a diferencia de la lengua que denota calor, la lengua que denota presencia de fuego, además de ese rojo profundo, tiene la cualidad de que se parece a una lengua grande, sea un poco grueso. Es rojo profunda, la lengua es gruesa y además se nota seca en la superficie. La saburra, o sea, la capa, además de ser más gruesa que en el primer caso, se va a aparecer con tono amarillento, con lo cual está revelando que hay una presencia de calor que está mutando hacia afuera. Si se utiliza el método de drenaje de fuego para el calor, va a ser eficaz. Bien, entonces, para que vean, para resumir, para dejarlo claro, en este caso tenemos los signos de calor, una lengua que presenta calor solamente y una lengua que ya ha evolucionado hacia fuego. La primera es una lengua cuyo tamaño aparentemente es normal, la lengua, el cuerpo de la lengua es rojo, como pueden ver, la capa o la saburra es fina, pero fina. En el caso de la segunda imagen de la lengua, que ya es un síndrome de fuego, la lengua, el rojo es más profundo, la lengua aparece más gruesa, la saburra más abundante, y una característica muy importante de ver, dos características muy importantes de ver, que es que esa saburra aparece, además de que es más que la primera, aparece seca y además amarillenta. Entonces, eso para que tengan la diferencia entre calor y fuego a través del diagnóstico por la vista. En resumen, calor y fuego, las manifestaciones clínicas, para que ustedes puedan determinar cuando hay presencia de calor y fuego, y las manifestaciones clínicas, sobre todo del fuego, son las siguientes. El calor es más intenso en el caso del fuego, la sensación es más pronunciada de calor, más pronunciada la sed, las heces son más secas y la lengua parece evidentemente seca. Estamos hablando del fuego. En cuanto al Shen, el psiquismo, hay inquietud mental, la persona está como agitada, desasosegada, ciertamente hay insomnio. Muchos insomnios son causados por este síndrome de fuego.
También puede causar sangrados, ¿no? O sea, puede generar sangrados, algunos tipos de hemorragias, la tos, por ejemplo, la hemoptisis, tos con sangre es presencia de fuego, vómito con sangre, la hematemesis, sangre en la orina o en heces, ahí donde aparece sangre, ya sea como vómito, en el esputo, en la orina, en las heces, aparece sangre, eso es presencia de fuego. La lengua se puede distinguir entre dos recubrimientos, el negro, que también cuando está seca es señal de que hay fuego, o sea, hay, por decir, se está quemando, literalmente. Acá hay otros ejemplos también más de la lengua, ¿no? Acá viene una lengua roja, roja sobre todo en los lados, si se dan cuenta en los lados está más roja, es una lengua delgada, aparentemente delgada, pinta aguda, pero la pronunciación del rojo la tiene en los bordes de la lengua, con lo cual, de acuerdo a la clase pasada, los bordes de la lengua pertenecen al hígado, por lo tanto estamos hablando de presencia de calor en el territorio del hígado. Ustedes ya van, quiero que hasta este momento ya vayan ustedes sacando las conclusiones de cómo es que se va concluyendo, analizando, observando, valorando toda una serie de criterios que nos va a hacer, con la práctica y con el conocimiento de estos signos, nos van a dar realmente un diagnóstico muy claro, muy certero. Así que les recomiendo que tengan mucha diligencia en el estudio para que ustedes tengan mucha claridad de ver lo que está pasando con el paciente. Como hemos visto desde el comienzo, un buen diagnóstico garantiza un buen tratamiento. La lengua, la segunda lengua, la del lado de acá, es fuego en el hígado. Como verán, esta lengua parece más seca, hay inclusive puntos medios negros. Entonces ya se da cuenta que eso ya no solo es calor, ya hay fuego en el hígado, y eso ya es una condición sumamente más grave. Ahora vamos a ver algunos detalles de la lengua, algunas cosas que presenta la lengua como muy puntuales y que en algunos casos, dependiendo, aparecen en toda la superficie de la lengua o pueden aparecer en zonas específicas de la lengua, y son los puntos rojos y las manchas. Así que vamos a hablar a partir de este momento de la presencia de puntos rojos y manchas que nos pueden llamar la atención a la hora de observar la lengua del paciente. Los puntos rojos indican en principio igualmente calor. Si ven la lengua de un paciente, mira la lengua, si tiene puntos rojos a lo largo de toda la lengua, hay calor. Si los puntos rojos se concentran en determinada área topográfica de la lengua, habría que ver qué área topográfica corresponde para ver dónde está presente, dónde incide la presencia más de calor. Entonces, los puntos rojos son en principio pequeños y suelen ser puntiagudos. Grandes y más planos, o sea, tendríamos pequeños y puntiagudos, y también tendríamos grandes y más planos, indican calor con un poco de estancamiento de sangre. A ver, vamos a ver. Cuando aparecen puntos rojos, pequeños y puntiagudos, es calor. Ahí donde se encuentren, hay calor. Si estos puntos son más bien más grandes y ya no puntiagudos, sino más bien planos, indican calor con algo de estancamiento de sangre. Estos últimos son más comunes en la raíz de la lengua, o sea, en la parte más y atrás de la lengua suele aparecer, es más común que vean ustedes presencia de calor, ha aparecido con manchas, digamos, planas y grandes, ¿sí? Entonces acá vemos, por ejemplo, aunque no se vea muy bien, se nota bien, aquí hay una lengua, la primera, hay que notarlo, mirarlo bonito, hay unos puntos rojos delante, se percibe muy poco, pero ahí están, se mira con cuidado. En el otro caso, la lengua, verán, es un poco más oscura, aparece un poco más profundo el color, entonces ya denota probablemente un estancamiento. Y hay manchas rojas en el lado izquierdo, que hay que mirarlas con mucho cuidado, y donde está el círculo marcando, ¿no? Entonces ya saben, manchas rojas o puntos rojos. Cuando son puntos rojos es calor, cuando son manchas grandes, más bien planas, es calor, más estancamiento.
es el dian y el ban, ¿no? Los puntos en chino son el dian y las manchas son el ban. Entonces la fisiología del fuego ministerial habla, en la fisiología del fuego ministerial, según la diapositiva, en la lengua aparece, o sea, está representada por granos rojos, papilas fungiformes. Cuando hay presencia de granos rojos como papilas fungiformes en la lengua, es calor del fuego ministerial. La patología, los granos rojos se vuelven más rojos y sobresalientes, o sea, cuando evoluciona hacia una patología. Los puntos indican el calor con un poco de estancamiento de la sangre. Más común esto, como está puesto, es más común ver este cuadro a nivel del fondo de la raíz. Aquí tenemos un ejemplo de dian y ban, o sea, dian puntos, ban manchas. Tenemos manchas rojas en la raíz, como se nota en la lengua, en la parte de la raíz hacia adentro, hay un círculo, ahí si lo ven con detenimiento van a ver unas manchas rojas en la raíz y puntos rojos en la lengua, ¿no? O sea, hay ban al fondo y dian, puntos rojos en la punta de la lengua. Seguimos con los ejemplos. Por ejemplo, tenemos puntos, dian, en la primera lengua del lado izquierdo, puntos en un lado, puntitos rojos muy pequeños. En el caso de la segunda lengua ya no son puntos, son manchas rojas en la raíz, como verán ahí donde se ve como apelado hacia el fondo, tres en línea y manchas rojas en la raíz. Esos son los ejemplos. Otros ejemplos de dian, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Si podemos ver, ustedes van a tener las imágenes en diapositiva, en color, en PDF, estas imágenes, para que ustedes puedan mirarlos con mayor detenimiento. Acá se pueden notar, pero de pronto hay que verlos en las diapos, o sea, en el material que les estamos poniendo, para que noten la diferencia. Como quiera que sea, estas cuatro lenguas que están en pantalla, pues hay puntos rojos, si ustedes lo miran bien. El cambio de la lengua, a veces la lengua es un poco más grande, el color puede variar de un rojo a un color más bien más profundo, más oscuro. Hay lengua como la tercera, o sea, la de abajo, que es más bien puntiaguda, se presenta un poco más roja, y si la mira bien tiene puntitos pequeños. Y en la cuarta lengua, la que está por acá, en la parte inferior, tenemos puntos rojos solo en la punta de la lengua, lo cual indica estrés emocional. Algún conflicto, alguna alteración o trastorno a nivel emocional puede estar pasando a la persona cuando aparecen estos puntos rojos en la punta de la lengua, como lo está representado en la lengua del lado derecho inferior. Otro detalle, hemos visto ahora el dian, puntos, que son pequeños y generalmente puntiagudos, rojos. Los ban, que son las manchas aplanadas, que son en todo caso representaciones también, como hemos visto, representaciones de las manchas que ya denotan más bien, aparte de calor, estancamiento, ¿verdad? O sea, en todo caso el hecho de que no sean puntos puntiagudos, sino bien sean manchas planas, es que estamos hablando no solamente de calor, sino ya teniendo un nivel de estancamiento de sangre. Ahora lo que vamos a ver, otro detalle que presenta la lengua, es las vesículas blancas. Lo anterior fue puntos y manchas rojas. Puntos, calor. Manchas rojas, calor, más estancamiento de sangre. Ahora vamos a ver las vesículas blancas. De manera similar a los puntos rojos y las manchas rojas, las vesículas blancas son también papilas fungiformes patológicas. O sea, también van a revelar un nivel de patología. Pero la diferencia del nivel de patología que presentan las vesículas blancas es que estas sobresalen de la superficie de la lengua, pero son blancas en lugar de rojas. Lo mismo del otro, en cierta medida, pero en rojo. ¿Qué indica la vesícula blanca
indican humedad. Cuando ustedes vean una lengua, que en algunas partes de la lengua, o en toda la lengua, aparecen esas vesículas blancas o manchitas blancas, que es casi lo mismo que era en rojo, pero ahora en blanco, eso es humedad. Y si estamos hablando de humedad, ya estamos hablando de una probable evolución hacia la flema. Entonces acá seguimos con los ejemplos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la primera del lado derecho, del lado izquierdo, tenemos puntos rojos al frente, ustedes ven los puntos rojos al frente, pecho, en el área del vaso y del estómago, y están en la derecha un poco más acentuados, por lo tanto es peor. Como verán aquí, es importante ver dónde se concentra la mayor cantidad de puntos rojos. Puede ser en toda la lengua o puede ser específicamente y notoriamente en un lado. Entonces hay que ver qué es el reflejo, qué órgano, qué entraña, qué parte del cuerpo se refleja en ese lado de la lengua. En la segunda imagen de la diapositiva tenemos manchas rojas en la raíz. Vean ustedes cómo están manchas. ¿Qué son las manchas? Es calor, pero también se están cambiando. Ahora vamos a ver ya los puntos rojos o las variables del calor, del fuego, en todo caso de la coloración roja en aspecto de la lengua, relacionados con el psiquismo y relacionados con el Shen. Vemos en la diapositiva perturbaciones del Shen en la punta de la lengua. Tenemos en la parte superior izquierda la lengua de color normal cuya punta es roja. Siguiente, una lengua cuyo cuerpo es rojo, pero destaca el color rojo en la punta. Siguiente lengua, cuerpo y puntas con puntos rojos, o sea, además ya no es que la lengua solamente sea roja o la punta de la lengua sea roja, no, ahora tenemos la lengua roja, la punta roja, pero además con presencia de puntos rojos. La cuarta imagen de la lengua, en el lado izquierdo inferior, cuerpo de color rojo, punta hinchada con puntos rojos, o sea, como que se aframbuesa, como si una pelotilla en la punta de la lengua. En la siguiente imagen de la lengua tenemos un cuerpo de color rojo con punta roja y grieta longitudinal en el centro de la lengua. Y en el último caso tenemos una lengua cuyo cuerpo es de color rojo, muy rojo como se darán cuenta, rojo además en la punta. El estómago, en la zona del estómago y corazón que marca la grieta con capa pegajosa y seca de color amarillo en su interior, nos está denotando la presencia ya de un calor extremo, ya la presencia probablemente de una mutación a fuego que no solamente está afectando todo el organismo, sino afecta el estómago y el corazón, que están representados en este caso en la grieta central que tiene la lengua bajo estas características. En los disturbios del Shen, como ahora vemos la siguiente diapositiva con 4 lenguas más, tenemos la primera lengua del lado izquierdo en la parte superior, es una lengua de color normal, con una punta roja, es más o menos lo mismo que hemos visto en la diapositiva anterior, una lengua con cuerpo rojo, pero con la punta roja, una lengua roja, con lengua roja y con puntos rojos en la punta de la lengua. Tenemos por debajo, en el lado izquierdo, cuerpo de color rojo, punta hinchada con puntos rojos, que lo hemos visto. La siguiente central inferior, cuerpo de color rojo, punta roja y la grieta que marca que marca inclusive la zona del corazón, y en el segundo caso, en el último caso, es el cuerpo de color rojo, rojo en la punta, la grieta en toda la zona de corazón y estómago, con grieta con capa pegajosa, seca, de color amarillo en su interior. Cuando se presentan este tipo de lenguas, como verán aquí hay un denominador común,
y ese denominador común es que todas las lenguas están con la punta roja o en la punta con puntos rojos en la punta. Eso indica disturbios, perturbación a nivel psíquico, a nivel del Shen, a nivel emocional. Hasta aquí estamos viendo lo que es el factor calor, el factor fuego, las variables de los puntos rojos, las variables de las manchas aplanadas rojas, y hemos visto que las vesículas blancas son humedad, hemos visto cómo es que se perturba, cómo se refleja en la lengua la perturbación del Shen, todo eso se ve en la punta de la lengua, y ahora vamos a pasar a ver los procesos de calor, pero por vacío. Los anteriores son procesos de calor o procesos de fuego, pero ahora estamos viendo los procesos de calor por vacío o por falso calor. Así que eso lo vamos a ver en un momento para seguir con los detalles propios de lo que es la lengua, el diagnóstico de la lengua en esta clase, que es la segunda parte de este tipo de diagnóstico. Así que en un momento continuamos con el Yin Su, Yin, el Su del Yin, es el vacío del Yin, produce calor, pero es un falso calor, es un calor producido por vacío, que vamos a ver a continuación. Bien, entonces continuando con la observación de la lengua, vamos ahora a ver lo que se refiere al Yin Su, o sea, al vacío de Yin, y al calor por vacío, y esto verlo a través de la lengua. En principio, el Yin Su, o la deficiencia de Yin, se reconoce cuando se ve una lengua cuyo color es normal, pero que no tiene saburra, que no tiene recubrimiento. Entonces eso en el diagnóstico es que el paciente está con un síndrome de Yin Su, o vacío de Yin, o de insuficiencia de Yin. Pero hay otro síndrome, que es el calor por vacío. O sea, se expresa un calor, pero su causa no es el calor, su causa es el frío, o en todo caso el vacío. La lengua, en este caso, carece de revestimiento, o sea, no hay saburra, pero el color del cuerpo de la lengua es color rojo. Entonces aquí hay que tener muy claro para poder identificar un síndrome que es Yin Su, o vacío de Yin, o un calor producido por un vacío, o una insuficiencia. La primera, el Yin Su, la insuficiencia de Yin, se caracteriza porque la lengua es de color normal, pero no tiene recubrimiento, no hay saburra, no hay capa. El segundo caso, el calor por vacío, presenta una lengua sin revestimiento, sin capa, sin saburra, pero a diferencia de la primera, esta vez la lengua es de color rojo. Entonces, color rojo en la lengua, sin recubrimiento, sin capa, sin saburra, es un síndrome de calor por vacío. En definitiva, una lengua sin recubrimiento, sin saburra, indica deficiencia de Yin. O sea, el hecho de que haya ausencia de saburra, el hecho de que no esté sin nada de recubrimiento una lengua, ya nos está hablando de una deficiencia. ¿Y qué deficiencia es? Una deficiencia de Yin. Ante todo, esta deficiencia es de Yin de estómago, ¿no? Además, también puede indicar deficiencia de Yin de los riñones, del hígado y del corazón. Seguimos viendo el Yin Su y el calor por vacío en la lengua, que son dos características. La deficiencia de Yin puede ocurrir sin vacío, sin haber calor por vacío. O sea, puede haber una deficiencia de Yin, pero puede que no haya un calor producido por el vacío. Son dos cosas distintas. Y esto se presenta en la lengua. Muchos pacientes tienen una lengua que carece de un revestimiento que indica deficiencia de Yin. Siempre una lengua que no tiene revestimiento o no tiene saburra es deficiencia o insuficiencia de Yin. Pero cuando la lengua además es de color rojo, es un calor producido por un vacío. Igual es una insuficiencia de Yin. En la lengua que se presenta en el extremo izquierdo, la primera, esta lengua, por ejemplo, carece
parcialmente de capa. Y la otra capa que está un poco desarraigada, lo cual indica deficiencia de yin, y su color es normal. No hay calor por vacío, solamente hay una deficiencia o una insuficiencia de yin, un yin-su. En la segunda imagen de la lengua tenemos que esta lengua sí carece de un recubrimiento, igual que la primera. Indica, por lo tanto, una deficiencia de yin, y su color es normal, pero no hay calor por vacío. En la tercera lengua, del lado derecho, carece de recubrimiento, deficiencia de yin, y es un poco roja en el centro. Entonces ya hay una deficiencia de yin por la ausencia de la saburra, pero ya se está presentando un poco roja en el lado del centro, por lo tanto ya hay un comienzo de un calor en el estómago provocado precisamente por esa insuficiencia. Seguimos viendo más cuadros de lenguas en relación al yin-su o vacío de yin y el calor por vacío en la lengua. La primera lengua, la del lado izquierdo, carece de un recubrimiento. Cuando carece de un recubrimiento la lengua, recuérdenlo bien, siempre va a su significado ser que es una insuficiencia de yin. Lengua sin saburra, eso se quede bien en la cabeza, insuficiencia de yin. Sin embargo, en la lengua del lado izquierdo es un poco roja, sobre todo un poco roja en el lado del centro. Entonces ya estamos viendo que además de una insuficiencia de yin por la ausencia de saburra, tenemos de que ya se está presentando un cuadro de calor en el estómago producido por un vacío o por una insuficiencia de yin. La segunda lengua del lado derecho, esta lengua carece también de recubrimiento, por lo tanto también hay insuficiencia de yin, y no es de color rojo, por lo tanto no hay calor por vacío. Pero si se dan cuenta tiene un ligero matiz púrpura, lo cual indica ya que además estamos frente a un cuadro en el cual se ha complicado y se le puede adicionar un estasis o estancamiento de sangre. Por ejemplo, en esta otra lengua, ¿ve? Es una lengua que carece de recubrimiento, no tiene capa, no hay saburra, por lo tanto, acuérdense, deficiencia de yin, y es de color rojo. Entonces aquí se suman las dos características: insuficiencia de yin por faltar capa y saburra en la lengua, pero como es roja, además calor producido por ese vacío, por esa insuficiencia de yin. Hay una grieta en el centro, entonces ya nos está indicado que es la grieta del corazón, así se le llama. Por lo tanto hay un calor por deficiencia de yin, o sea, un calor por vacío en el corazón. Entonces aquí tenemos un cuadro que de alguna manera resume, un cuadro de síntesis con respecto a las insuficiencias y de los vacíos, ¿no? Entonces los círculos del lado izquierdo, arriba, sin capa, es yin-su, que es sin capa con el cuerpo rojo, es un yin-su, pero con calor por vacío. La lengua, cuando aparece roja, si está con recubrimiento la lengua, o sea, si la lengua roja tiene saburra, eso quiere decir que hay calor, plenitud de calor. Pero si la lengua roja está sin recubrimiento y sin saburra, el calor es por vacío. En esta parte de abajo, donde aparece el círculo rojo, donde dice roja, refiriéndose a la lengua, en la parte de arriba dice con recubrimiento, es decir, con revestimiento o saburra. Cuando encontramos una lengua roja que sí tiene saburra, ahí sí hay calor, ahí hay una plenitud de calor, podemos decir que es un calor real. Pero si la lengua está roja y no hay recubrimiento, por tanto hay una insuficiencia y deficiencia de yin, entonces ese calor es aparente, es un calor producido por vacío. Las tres etapas de la formación de la deficiencia del yin son: 1. Recubrimiento sin raíces. Esta es la forma más leve de la deficiencia de yin.
¿Cómo se nota eso? Algunas personas en sus hábitos de higiene, de aseo, por la mañana cuando se lavan los dientes, tienen la costumbre de limpiarse la capa, la saburra. Si cuando se limpia la capa y la saburra desaparece y queda limpia completamente, entonces eso está denotando una deficiencia de yin, pero en sus inicios. Porque cuando la saburra está bien, cuando no hay insuficiencia de yin, aparece una saburra fina, uniforme y con raíz, que fácilmente no se va a salir con el raspado que se hace tratando de sacarlo, por ejemplo, con el cepillo o con cualquier otro objeto para sacar la saburra. Eso no va a salir, porque está enraizado, lo cual quiere decir que está bien. Si la saburra se suelta, sale y queda pelada por el hecho de limpiárselo, por ejemplo, con el cepillo o algún otro artefacto, y salen toda la saburra, entonces no hay raíz y estamos ante un cuadro en que, si bien es leve, está comenzando a darse una deficiencia de yin. El segundo caso es el revestimiento o la saburra o la capa parcialmente pelado. O sea, en algunas partes se nota más y en otras partes se nota como menos la densidad de la cantidad de saburra. Y en el tercer caso, el revestimiento falta totalmente. Entonces, si vemos la gradiente, tendríamos, si hay recubrimiento, o sea, al paciente se le ve la saburra, pero esta se sale de limpiar fácilmente, estamos ante una leve o en el comienzo de una deficiencia de yin, o por lo tanto está en una fase leve de deficiencia de yin. Si avanza y hay lugares en los cuales hay saburra y en otros lados no hay saburra, entonces se ha avanzado esa insuficiencia. Pero si la saburra está ausente, entonces estamos frente a un síndrome y ante un cuadro de insuficiencia de yin. Ahora bien, el calor por vacío puede desarrollarse en cualquiera de estas etapas. O sea, la lengua se va a poner roja en cualquiera de las etapas, ya sea en la primera cuando hay recubrimiento sin raíces, en la segunda si hay parcialmente pelada, o en la tercera totalmente pelada. La lengua puede aparecer ya no pálida, sino roja. Y al aparecer roja estamos ante una deficiencia de yin, pero además un calor por vacío. Y seguimos viendo más imágenes de las lenguas. Por ejemplo, en el extremo izquierdo superior tenemos una lengua sin capa. El color de la lengua es normal, no es muy púrpura, no es muy roja, no es muy pálida, pero no tiene capa. Y al no tener capa hay insuficiencia de yin, sobre todo vacío de estómago, del yin de estómago. Porque si nosotros vemos en estricto lo que es la saburra o la capa, eso emana del estómago, por lo tanto la lengua refleja de alguna manera directamente la condición de estómago. En la siguiente imagen, derecha, superior, está sin capa, el cuerpo es más rojo que el primero, hay un yin-su, hay una insuficiencia de yin, pero como la lengua está roja, entonces además hay calor por vacío. En la parte de abajo, el extremo izquierdo, la primera lengua con capa, o sea, en la lengua tiene espesa la capa, la saburra, hay calor en plenitud, está un poco roja y la capa es gruesa. Eso es calor real, calor en plenitud. Sin capa, entonces acá tenemos otra sin capa, eso eso es calor por vacío, porque el hecho de que no haya saburra implica que hay insuficiencia de yin. Después tenemos un rojo púrpura en la tercera lengua, de abajo, de la parte inferior de abajo, la tercera lengua contando de izquierda a derecha, tenemos la lengua roja púrpura sin capa. El hecho de que sea púrpura ya nos habla de un estasis o un estancamiento de sangre. Aquí tenemos un cuadro triple, o doble, perdón. No tiene capa, insuficiencia de yin. Está algo púrpura, hay estasis de sangre o estancamiento de sangre. Y la última lengua, que es roja, sin capa, que es calor por vacío. No hay saburra, insuficiencia de yin, está roja, hay calor, pero ese calor es originado
por un vacío o por una insuficiencia. Yendo directamente a la condición del estómago, en esta nueva imagen tenemos una deficiencia de yin del estómago que produce un calor por vacío, precisamente por esa insuficiencia. ¿Ven? La lengua es roja, no hay sagurra, no hay nada de sagurra en el centro donde corresponde el estómago, por lo tanto el estómago, el yin del estómago, la raíz yin del estómago está en vacío y el color rojo del cuerpo de la lengua denota calor en esa zona, pero no producido por calor, sino producido por vacío y por insuficiencia. En esta nueva imagen tenemos la lengua número 1, el extremo izquierdo, sin sagurra, el color normal, indica vacío de energía en el estómago. La lengua se presenta, en este caso, hinchada y por lo tanto hay flema. Este es un detalle, vamos a ver. Sin sagurra indica vacío de yin. En general, pues puede ser vacío de yin de estómago, yin de los riñones, cualquier yin, hay insuficiencia de yin. El color, sin embargo, es normal, pero la lengua no tiene sagurra, por lo tanto hay vacío de yin. ¿De dónde? De estómago. La lengua se presenta grande, hinchada. Por lo tanto, el hecho que aparezca esa lengua grande, un poco como que pareciera que es más grande que la cavidad bucal del paciente, entonces ya nos está hablando que además hay flema. La lengua grande, en la simetría del rostro, es flema. En la lengua 2, estamos en una lengua también sin sagurra, deficiencia de yin, el cuerpo ligeramente rojo, deficiencia de yin de estómago y posiblemente con calor en riñones, con algo de calor por vacío, presencia de grietas, por ejemplo, ven que hay grietas hacia los costados, que hay una lengua, presencia de grietas indica una etapa más profunda de la deficiencia de yin. Ante todos estos referentes que hemos hablado hasta ahora, las grietas en la lengua, sobre todo en los costados, estamos hablando de una deficiencia de yin que se está haciendo más profunda y más grave aún. Ahora vemos en esta diapositiva los grados de deficiencia de yin. La lengua número 3 del lado izquierdo es una lengua roja, no tiene sagurra. Rojo, calor, sin sagurra, insuficiencia o deficiencia de yin. Estamos hablando directamente también de una deficiencia de yin de estómago y posiblemente con calor en los riñones. Nuevamente la presencia de grietas es la repetición de la lengua anterior. Acá tenemos en la siguiente lengua una lengua que hay ausencia total de sagurra, no hay nada de sagurra. Hay una deficiencia, por lo tanto, de yin de estómago, porque no hay sagurra. Ya hemos dicho que la sagurra fundamentalmente pertenece a la energía del estómago, y si no hay sagurra, además de haber deficiencia de yin, estamos hablando que en concreto esa deficiencia está principalmente a nivel de estómago. Entonces, deficiencia de yin, sí, porque no hay sagurra. De estómago y riñones, como la lengua es también de color rojo oscuro en algunas partes, hay intenso calor. O sea, ese rojo cuando se torna más profundo, más oscuro, ya estamos hablando que el calor es, digamos, más intenso, pero es un calor por vacío. Porque cada vez que veamos una lengua, ya sea pálida, o ya sea, una lengua roja, que no tiene sagurra, hay insuficiencia, hay vacío, y ese vacío produce el calor. Por lo tanto, esta lengua que no tiene revestimiento, está roja, un poco oscura, hay un calor extremo, sobre todo a nivel del estómago, y que además pues, está intenso, y podría ser esto muy grave, ¿no? O sea, hay un yin-su, un vacío de yin bastante agravado, ¿no? Esta lengua pertenecía a un paciente con cáncer de hígado, ¿verdad? Hay mucho calor, hay insuficiencia, los bordes están bastante rojos, la presencia de calor en algún órgano o en algún tejido del cuerpo siempre va a tener una cierta peligrosidad, un cierto cuidado, porque el calor, flema, viento son las condiciones energéticas que generalmente pueden producir u ocasionar el origen de un cáncer.
Ahora vamos a pasar a ver la tercera característica de lenguas en cuanto al color. Cuando comenzamos en la primera parte de las clases de diagnóstico con respecto a la lengua, hablamos fundamentalmente de 3 colores patológicos en la lengua. Realmente en total son 4. Una es el color normal, un color sonrosado, ese es el color normal de la lengua. Los 3 colores patológicos de la lengua son el color pálido, el color rojo y el color púrpura o morado. Hemos visto que el color pálido indica del color de la lengua, no estoy hablando ahora de la saburra, el color de la saburra, ni la ausencia o presencia de saburra, estamos hablando del color de la lengua, los 3 colores patológicos en la lengua. El primer color que hemos visto es el color pálido, que indica insuficiencia, que indica vacío en términos generales. El color rojo, que indica calor, como acabamos de ver. Cuando hay saburra es calor pleno, cuando no hay saburra es calor por vacío. Y ahora vamos a ver la tercera lengua patológica, que es la lengua púrpura, o esa lengua que tiende al color morado. En el caso de una lengua púrpura, nos permite no solo para diagnosticar el éxtasis de sangre. Primera situación que ustedes importante que no olviden. La lengua púrpura amoratada, digamos, cuanto más amoratada está, es peor, indica estancamiento, indica un éxtasis en sangre. Pero también significa, o puede significar, y determinar el grado de gravedad de un proceso patológico. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos 2 lenguas que están en esa tonalidad de color, y dice, una lengua puede ser ligeramente púrpura, que significa que la estasis de sangre o el estancamiento de sangre es leve. Por el contrario, que estamos viendo la primera lengua del lado izquierdo, por el contrario, si una lengua es profundamente púrpura, o sea, ya más intenso el color púrpura, tirando hacia morado, indica que el éxtasis de sangre, el estancamiento de sangre, es severo. Entonces, ¿qué indica la lengua púrpura? Estasis, estancamiento. ¿De qué? De sangre. Si el color púrpura es leve, es un estancamiento leve. Si el color púrpura es profundo y más oscuro, más intenso, el proceso de estasis reviste cierta gravedad. Seguimos viendo algunos ejemplos de la lengua púrpura. Hay 2 colores patológicos, dos colores patológicos en la línea y la gama del color morado o púrpura. Púrpura azulado es uno y púrpura rojizo es el otro. O sea, es muy importante ver de aquí esta categoría o este detalle que hay entre una lengua púrpura y otra. Tenemos dos importantes lenguas que observar de la gama del púrpura, que es el púrpura azulado y el púrpura rojizo. El estasis relacionado con el frío y la deficiencia de yang, o sea, el estasis de sangre relacionado con el frío y la deficiencia de yang, y este último asociado con calor. Por lo tanto, la lengua púrpura azulado se desarrolla a partir de una lengua pálida, mientras que la lengua púrpura rojiza se desarrolla a partir de una lengua roja. ¿Se ve? O sea, vamos a ver. El púrpura azulado, de alguna manera, parte de una lengua pálida. O sea, comienza a ser pálida, insuficiencia de yin, comienza la estasis y ese púrpura se va haciendo azulado. A partir de este estancamiento de sangre, partiendo de una insuficiencia. Sin embargo, cuando ese púrpura es más bien rojizo, a partir de una lengua roja y ha evolucionado a un estasis, por lo tanto el color púrpura va de rojo a morado, como el color púrpura con insuficiencia va de pálido a azulado, de pálido a morado a azulado. ¿Ok? Entonces tenemos la primera lengua
primera lengua del lado izquierdo, azulada púrpura, y la segunda roja púrpura. Entonces quiero que quede eso claro. Esto quiere decir que un estasis, un estancamiento de sangre, puede comenzar desde un síndrome Yin o desde un síndrome Yang. O sea, un síndrome Yin por insuficiencia con una inicial lengua pálida puede evolucionar o complicarse con un estancamiento de sangre, y este estancamiento de sangre hace que la lengua evolucione de pálida a púrpura y de púrpura a azulado. Sin embargo, si el síndrome es de calor, la lengua está roja. Entonces, si el síndrome de calor se complica y evoluciona hacia el estancamiento de sangre, entonces esta lengua roja se torna morada, rojiza. Esa es la diferencia de un síndrome de insuficiencia que evoluciona al estasis, y un síndrome de calor o plenitud que evoluciona también hacia el estasis o el estancamiento. Bien, entonces aquí tenemos un cuadro resumen: lengua púrpura, ¿no? En el lado izquierdo, deficiencia de Yang. Cuando hay deficiencia de Yang, hay frío. O sea, el Yang es calor. Si yo encuentro un paciente con deficiencia de Yang, lo que va a provocar en el paciente es frío, porque el Yang es calor. Entonces, deficiencia de Yang, frío. La lengua aparece pálida. Si ven una lengua pálida, hay deficiencia de Yang. En el cuadro, a su lado, al lado derecho, dice calor, lengua roja. Entonces acá tenemos un poco el resumen que hemos estado viendo. El calor va a generar que la lengua se presente roja. Dice, el frío congela la sangre. O sea, el estancamiento de sangre producida y evolucionada a partir de un frío o una deficiencia de Yang con una lengua pálida es que el frío como que congelara la sangre, ¿no? Entonces hay un éstasis, hay un estancamiento que produce que haya una lengua azulada púrpura. Sin embargo, calor que condensa la sangre, hace que el calor, o sea, el síndrome de calor, evolucione hacia el estancamiento, pues generando una lengua púrpura, pero en este caso esa lengua púrpura tiene un matiz rojizo. O sea, es un calor que se ha condensado y ha llegado a condensar la sangre. En el siguiente cuadro tenemos una lengua, la lengua morada azulada, severamente púrpura azulada, más en el lado izquierdo. Esta paciente tenía un gran mioma. Esto ya son a nivel de ejemplos. Esto, por cierto, en la clínica, en las prácticas y en las clases que se vayan teniendo de clínica, van a ir tomando mayor dimensión, mayor significación, y ustedes van a irse aclarando mejor este panorama del diagnóstico. Vamos ahora a ver las áreas de estancamiento de la sangre. La lengua parcialmente púrpura. No aparece una lengua totalmente púrpura, pero sí tiene zonas o áreas que están de color púrpura. Dice, vamos a ver, una lengua también puede ser parcialmente púrpura en un área específica. Los lados es uno, la zona del pecho, de la punta hacia atrás, o el centro, o qué sé yo, cualquier otra área también. Los lados púrpuras indican estasis de sangre de hígado, o en las mujeres estasis de sangre del útero. Los bordes de la lengua pertenecen al hígado. Si en el borde, o sea, la lengua en otro lugar está del color que fuese, pero está púrpura en los bordes, entonces está hablando de un estancamiento de sangre a nivel de hígado. Y si el paciente o la paciente fuese mujer, es probable que además del hígado esté reflejando una alteración, una anomalía a nivel del útero, que también se refleja en esa parte de la lengua. Un color púrpura, por ejemplo, en la zona del pecho, en la parte inmediatamente hacia atrás de la punta de la lengua, donde está la zona del pulmón, indica estancamiento de sangre en el corazón.
o puede ser también en los pulmones. En el sentido de las patologías occidentales, o sea, como lo ves en el sentido occidental desde el punto de vista médico, también refleja o puede reflejar las condiciones de las mamas en la mujer. El color púrpura en el centro nos está indicando estancamiento de la sangre a nivel del estómago. En definitiva, se puede producir el color púrpura en áreas específicas de la lengua. Y ahí donde aparecen las áreas específicas de la lengua el color púrpura, ahí hay estancamiento de sangre. Por ejemplo, en la zona de los pulmones, estancamiento de pulmón, de sangre. Si es en los riñones, estancamiento de riñones. Si es en la zona central del estómago, estancamiento de sangre en el estómago, y así sucesivamente. ¿Ven? En la parte superior de esta nueva diapositiva se presentan tres casos, uno que es gráfico arriba, en el lado izquierdo de arriba, superior, dice estasis de sangre en hígado o útero. O sea, está indicando los bordes de la lengua que se ponen púrpura, pueden estar indicando estasis de sangre o estancamiento de sangre en el hígado, o en la mujer podría ser estancamiento de sangre en el útero. En el siguiente cuadro, en la parte superior, aparece la zona, el área de los pulmones, por lo tanto, en la lengua de abajo se puede ver que están en esa zona también amoratado, entonces podríamos estar hablando de un estasis o estancamiento de sangre en los pulmones o estancamiento de sangre inclusive a nivel del pecho. En la tercera lengua, en el lado derecho, arriba, en el centro, indica la zona del estómago, y si aparece púrpura el centro, en esa área, estamos hablando de un estancamiento de sangre en estómago. Ahora vamos a ver algo muy importante, esto generalmente es más aplicable en las mujeres, y es 4 etapas de estancamiento de la sangre en las mujeres. Esto es muy importante para el desarrollo del trabajo a nivel de ginecología, por ejemplo, el tratamiento de los trastornos y de las diversas patologías de la mujer. Bien, entonces tenemos en este cuadro, en el lado izquierdo superior, color normal de una lengua. En la segunda imagen superior del lado derecho, con la lengua hacia arriba, podemos ver que se destacan las dos venas sublinguales que están por debajo de la lengua, están claramente destacadas. En la parte izquierda, por debajo, tenemos el gráfico de los bordes, cuando están púrpura, en este caso, ahí está púrpura en esa lengua en los costados, y en el otro, en la siguiente, está toda la lengua de color púrpura. En el primer caso estamos hablando de un estancamiento de sangre en hígado, o bien en las mujeres de útero, y en el otro caso estamos hablando de un estancamiento de sangre general. Área del pecho, color morado. O sea, el área del pecho, ustedes ya hemos estudiado, ya hemos visto en la primera parte del diagnóstico de la lengua, las áreas donde están representadas todas las partes del cuerpo. Entonces veamos el área del pecho y cuando esta área del pecho se presenta de color morado. El área del pecho en la lengua refleja la patología del corazón, de los pulmones o de la mama en el caso de las mujeres. O sea, color morado en el área del pecho, o puede ser patología de corazón, patología de pulmón o patología de mamas en el caso de las mujeres. Puede estar representando o anunciando una enfermedad coronaria, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En las mujeres, en el área del pecho, puede reflejar una patología de mama, especialmente cuando el color púrpura es unilateral, o sea, se presenta en el área del pecho en un solo lado. Estamos hablando que algo está pasando a nivel de las mamas en las mujeres. En esta diapositiva dice el área del pecho, color morado, estrictamente hablando de la mama en las mujeres. El color púrpura en el área de la mama aparece con frecuencia en el cáncer de mama.
ya que por lo general se produce en un contexto de estancamiento de sangre. Existe una correlación entre el color púrpura de la zona del pecho y el pronóstico. Cuanto más oscura esta área, peor es el pronóstico. En las mujeres que no hayan sido diagnosticadas con cáncer de mama, puede indicar tendencia a la enfermedad, una predisposición a un cáncer de mama. Inclusive, antes de que siquiera aparezcan los mínimos síntomas o que se manifieste alguna sintomatología, la lengua aparece sobre todo de un lado, morado, hay que tener cuidado, probablemente no haya un cáncer, pero sí está claramente la predisposición. Por esta razón, la observación de la zona del pecho de las mujeres es particularmente relevante. O sea, cuando vaya a ver una paciente mujer, es muy relevante que se detengan un poquito a observar ambos lados de la zona y del área del pecho. En la primera figura de la parte inferior izquierda tenemos el área del pecho, que está morada, está ahí una flechita señalando, otra área del pecho en la segunda, que también está morada, y rojizo morado en el área del pecho. Rojizo morado, eso quiere decir que es un estancamiento producido a nivel de mamas, pero con calor. ¿Por qué rojizo morado o púrpura rojizo? Ahora analizar las venas sublinguales. Vemos a esta nueva imagen, dice estancamiento o éxtasis sanguíneo en el caldero superior, o sea, en los pulmones, el corazón y también en el hígado. Las venas secas y oscuras, ustedes se dan cuenta, en el caso del primera imagen de la lengua del lado izquierdo, ven que la lengua está tirada hacia arriba, dejando ver las venas que están por debajo, las venas sublinguales, aparece rosado, no aparece mayormente ninguna alteración que se pueda ver medio extraña en esas lenguas. Pero cuando las venas, o sea, en la segunda imagen, vemos una lengua tirada hacia arriba, con las venas sublinguales de color oscuro. Estas venas secas, cuando aparecen secas y de color oscuro, estamos hablando de un proceso y un estado grave de vacío, pero un vacío con calor, o sea, un calor con vacío. Es un calor que está provocando prácticamente un desecamiento de los líquidos. Está generado por un valor que está generado por un vacío. Esto es peligroso, ya lo iremos viendo a nivel de síndromes y a nivel de clínica. Entonces las venas sublinguales aparecen de color normal en una persona que está bien, pero si hay estancamiento, la lengua va a aparecer de color oscuro, de color secas, y está indicando un vacío de yin, pero un vacío con calor, pero en cierta forma de grave, o sea, avanzado, peligroso. Es un estado grave de un Yin-Su que diagnostica un estado grave en el estancamiento en mención. Entonces dice, venas púrpuras oscuras. O sea, el paciente levanta la lengua hacia arriba y ve, ¿qué es lo que indica? Estancamiento de sangre. En principio siempre va a ser estancamiento de la sangre, en este caso en el corazón y en los pulmones. Y en algunos casos puede indicar endurecimiento de las arterias a nivel del cerebro. O sea, toda la parte alta, por debajo de la lengua, las venas sublinguales, está hablando específicamente del caldero superior e inclusive proyectado hacia el cerebro. Las venas tortuosas y distendidas, oscuras, pueden estar indicando endurecimiento de las arterias, tensión arterial alta. Si las venas también sobresalen mucho, o sea, al relieve, y se ven como si fuesen lombrices, la enfermedad es muy grave. Otra situación u otra forma que podemos encontrar en las venas sublinguales son nódulos oscuros en esas venas. Pequeños nódulos como el arroz o el trigo indican el endurecimiento de las arterias y enfermedades del corazón. Vean lo importante que es ver
las venas sublinguales. Entonces, para resumir, o para ver, las lenguas sublinguales, en la medida que aparecen oscuras y secas, nos habla de un estado de gravedad, en el caso del yin, o sea, un vacío de yin en un estado superlativamente grave, y generando un calor por vacío. Cuando las venas aparecen púrpuras también, refiriéndonos a las venas sublinguales púrpuras y oscuras, estamos hablando de un estancamiento de sangre siempre, pero en este caso de estancamiento de corazón, de pulmón, o sea, toda la esfera del TR medio o de la caldera media. Eso es lo que indican las venas sublinguales en principio en términos generales, pero también podría estar indicándonos un endurecimiento a nivel de arterias que afectan al cerebro. Por otra parte, habla de venas tortuosas. Esto lo estoy repitiendo para que se quede claramente la imagen, si es que no ha sido así. Cuando estas venas a su vez se parecen tortuosas y distendidas y oscuras, podría haber un endurecimiento de las arterias, puede haber tensión arterial alta. Ahora, si las venas sobresalen como si fuesen lombrices en relieve, la enfermedad, la que fuese, es de carácter grave. Es una enfermedad que reviste riesgo y es una enfermedad compleja. Los nódulos oscuros en las venas sublinguales, como pequeños nódulos de arroz o de trigo debajo de la lengua, indican endurecimiento de arterias y enfermedades del corazón. Bien, entonces hasta aquí hemos dado un estudio bastante panorámico y esperamos lo suficientemente claro. El tema de la lengua, hay tratados muy especializados sobre el tema, pero hemos tratado de recopilar a manera de síntesis todos aquellos elementos que el estudiante y el futuro terapeuta a nivel de medicina china van a necesitar como recurso de diagnóstico para poder establecer un criterio de protocolo de tratamiento para los pacientes. Entonces, recuerden bien que observar la angulengua implica observar el color del cuerpo de la lengua, el tamaño de la lengua, la saburra, la capa o revestimiento de la lengua, observar los tres colores patológicos: pálida para insuficiencia y vacío, roja para color pleno o por vacío, púrpura para los estancamientos de sangre, y los puntos que indican calor, las manchas, las vesículas blancas que estamos hablando de humedad, todos esos criterios, esos detalles, y fundamentalmente aprenderse muy bien las áreas de la lengua, o sea, dónde están los órganos, dónde están divididos los órganos, los TRs, los calderos, en la topografía de la lengua, porque eso nos va a permitir tener una imagen general del estado energético y de sangre del paciente, pero a la vez entendiendo y sabiendo la particularidad de los signos que se presentan en la lengua y en las áreas donde se presentan esos signos, podemos tener de una manera muy clara, un diagnóstico que puede ser muy preciso y de gran ayuda para poder establecer y desarrollar un tratamiento certero y eficaz para nuestros pacientes. Entonces, con esto ya lo que queda es ver lenguas, lo que queda es contrastar datos, observar, tomar apuntes, que eso lo vamos a hacer en práctica y ya iremos ahondando en el tema diagnóstico, fundamentalmente en el de la lengua, sobre todo cuando veamos la parte clínica a nivel de curso y en las prácticas. Y entonces, pues ya con esto ya nos toca pasar también al tema importantísimo también, que es el diagnóstico por el pulso, que es lo que vendría a continuación en la siguiente clase. Entonces, bien, a estudiar, a observar lenguas y a tener los criterios de ser posible lo más claros para poder establecer un diagnóstico que no esté dubitativo,
que no sea un diagnóstico casi de adivinar qué es lo que tiene la persona, sino que nos permita ver con claridad el estado del paciente y podemos igualmente con claridad y con seguridad y aplomo establecer y diseñar un protocolo terapéutico como respuesta. Bien, entonces a estudiar, nos estamos viendo en la próxima clase de diagnóstico. Mucha suerte y que se encuentren bien.